Papás y mamás, niños y niñas del bachillerato del Colegio Bautista San Salvador, siempre es motivo de gran gozo poder reunirnos, aun cuando sea a través de estos medios electrónicos, para tener un devocional previo a la entrega de calificaciones de este periodo. Como ustedes saben bien, nuestro colegio es confesional, confiesa el señorío de Cristo Jesús en todas las áreas de la vida y por esta razón tenemos una lectura bíblica y una reflexión sobre esa lectura bíblica. En esta ocasión hemos titulado Aprovechar el tiempo es hacer todo bien. Nos basaremos en el libro del Eclesiastés, que significa el predicador o también significa el recolector de verdades o de sabiduría, y que después las puso por escrito en este libro llamado Eclesiastés. El capítulo 9, versículo 10 nos sirve de base para la reflexión de esta hora. Leo para todos ustedes. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El libro del Eclesiastés es un libro llamado de sabiduría precisamente porque su contenido es agudo y profundo. Es un libro que descompone la vida humana en partes para estudiarla mejor. Es decir, es un libro que analiza la vida humana, estudiándola por partes, despacio. Casi todos los aspectos de la vida humana aparecen estudiados en el Eclesiastés. Lo hace como objetivo principal encontrar cuál es el sumo bien al que puede aspirarse en esta vida humana que Dios nos ha regalado. ¿Cuál es el punto máximo al que debemos dedicar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, todos esos aspectos de la vida? ¿Cuál es el sumo bien al que debemos dedicarle nuestra mejor energía para alcanzar en esta vida el sumo bien? Eso es el punto principal que estudia el libro del Eclesiastés. Solo son 12 capítulos, podemos leerlos en 30 minutos como máximo, y los estudiantes del bachillerato leen completito, estudian completito este libro. Así que les será fácil recordar este capítulo 9 en su versículo 10 que ya hemos leído. Este versículo nos da a conocer que cuando uno se muere, se van al Seol, así era el nombre del cementerio o del lugar a donde se iban los muertos en el hebreo del Antiguo Testamento. En el griego del Nuevo Testamento es el Hades. Ustedes saben de aquella guerra que hubo entre los dioses Zeus, Tritón y Hades. Se pelearon entre ellos a ver quién era el superior y al fin llegaron a un acuerdo después de aquella batalla, que Zeus gobernaría los cielos, todo lo que está arriba. Tritón gobernaría todo lo que está formado por agua, ríos, lagos, mares. Y Hades gobernaría el inframundo, lo que está bajo la superficie terrestre. Y por esta razón el Hades, algunos lo confunden con el infierno, pero el Hades es el cementerio en griego, el lugar donde se van los muertos. En el hebreo era el Seol. Así que cuando uno se va para el Seol, allí ya no hay más estudio, ya no hay más trabajo, no hay planificación de ninguna clase, no hay conocimiento de ninguna clase, no hay entendimiento de nada, absolutamente nada en absoluto. Este pasaje, este capítulo 9 de Eclesiastés en su versículo 10, es uno de los pasajes bíblicos que niega la veracidad de aquellos ritos ocultos que pretenden invocar o llamar a los espíritus de los muertos. Cuando se hace una invocación, un llamamiento de esos espíritus a través de esos ritos ocultos, no es el espíritu de nuestros seres queridos el que se presenta, no, la Biblia no narra eso.
Hay un caso único cuando el rey Saúl va a llamar al espíritu del profeta Samuel para que le revele, le dé a conocer lo que va a ocurrir en el futuro. Y fuera de ese caso no hay ningún otro en la Biblia. Está condenado a muerte a hacer invocación de espíritus. ¿Por qué razón? Porque quien se presenta no es el espíritu de los difuntos a quienes amamos. El que se presenta es uno de los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así le llama Efesios capítulo 6 versículo 12. El que se presenta es uno de los principados o potestades. Son seres espirituales poderosos, tienen una jerarquía, tienen nombres. El que se presenta es una de esas huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, según como nos lo da a conocer Efesios capítulo 6, versículo 12 que ya mencioné. El único objetivo de esos espíritus malignos, todos los espíritus son malos, solo el Espíritu Santo es divino, solo el Espíritu Santo viene de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, comparte su esencia, su gen único divino. Fuera de él, todos los espíritus son malignos, son malos. Su único objetivo es hacer el mal, hacer la maldad, y mediatizan esa maldad a través del cuerpo de una persona. Pueden llegar hasta a poseer a una persona sin que ella tenga conciencia que está siendo poseída por uno de esos huestes espirituales de maldad. De ahí que este pasaje del Eclesiastés nos enseña que una vez nos morimos, que exhalamos el espíritu. En Eclesiastés 12:7 también está escrito: el espíritu, el soplo de vida, vuelve a Dios que lo dio, y el cuerpo vuelve a la tierra como era. Así está escrito en el Génesis, que del polvo de la tierra nos formó Dios. De manera que cuando se separa el soplo de vida del cuerpo, el cuerpo va a la tumba y el espíritu regresa a Dios que lo dio, y allí ya no hay forma de comunicarnos, ni ellos para nosotros, ni de nosotros para ellos. De manera que cuando nos morimos no podemos cambiar nada, absolutamente nada de lo que ya hicimos, porque simplemente no hay forma de volver al pasado. Tampoco hay de ir al futuro, que es lo que uno pregunta a esas huestes espirituales de maldad a través de cualquier rito. Por supuesto, todavía no se ha inventado la máquina del tiempo. Eso solo existe en la ficción, en la imaginación, en las películas, en las novelas. Hay un niño de aquí de nuestro colegio que, siendo pequeñito, segundo, tercer grado, siempre decía que él se inventaría la máquina del tiempo. Y pasaron los años, ya grande en el bachillerato, le he preguntado: ¿y qué pasó con la máquina del tiempo? Todavía no la he hecho, pastor, pero la voy a hacer, me dice el niño. Si llegara a hacer esa máquina del tiempo, habría oportunidad de volver al pasado o trasladarnos al futuro. Pero mientras eso no exista, no hay forma de volver al pasado, ni forma de proyectarnos al futuro de ninguna manera. No es posible en el estado de la muerte. Por eso, el Eclesiastés, considerando esta inseguridad que tenemos sobre el futuro y la seguridad absoluta que la muerte ha de ocurrirnos a todos, el Eclesiastés aconseja, recomienda a cada tramo de sus cortos 12 versículos que disfrutemos la vida, que la disfrutemos al máximo. Cada día de ella debe ser disfrutado como un regalo que Dios nos ha dado. Mientras la tengamos, mientras podamos, hay que disfrutar de la vida al máximo, porque la vida está llena de sinsabores, de dolores, de amarguras, de tristezas, de desengaños, de problemas, y son poquitos los momentos de felicidad que nos da, pues cuando se nos presenten hay que disfrutarlos al máximo, porque en el estado de la muerte eso ya no será posible. Esta enseñanza, papás, mamás, niños que nos escuchan en esta ocasión, también tiene aplicación respecto del segundo pasado, del minuto pasado, de la hora pasada, del día pasado, del mes pasado, del año pasado. Ya no hay forma de volver a él, ni siquiera un segundo. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas, hemos hecho cosas de las cuales después nos arrepentimos
y no hay forma de enmendar, no hay forma de corregir. Uno se deshace en explicaciones que yo no quise decirte eso, que tú lo interpretaste mal, que vos lo agarraste por otro lado, agarrarlo por el lado bueno, por el lado amable. No, 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 no. Lo que uno dijo ya dijo. Los chinos dicen que la palabra hablada es como un colibrí. Media vez lo liberamos, no hay forma de volver a atraparlo. Así que uno debe pensar bien lo que va a decir y lo que va a hacer. Debe meditar bien. Y he leído que el cerebro humano aprende bien, aprende mejor por ahí de los 50 años, y a los 70 años todavía tiene la habilidad del cerebro de pensar, de razonar mejor que cuando se es joven, cuando se es niño, cuando se es adolescente. Por eso uno comete una serie de errores que no puede enmendar, no puede corregir. Si hubiera tiempo les daría testimonio de los míos, pero no hay tiempo para eso. De manera que el pasado ya pasó y el futuro ni siquiera sabemos si lo tendremos. Así que la vida, el tiempo, es como el agua de un río que ya corrió, que ya pasó. El río conserva el nombre, yo conservo el mismo nombre. Me baño en el río, pero en el agua que me zambullí ya corrió, ya no es la misma agua. No me puedo bañar dos veces en el mismo río. Esa fue la frase que hizo famosa Heráclito de Éfeso, aquel filósofo griego, nacido unos 500 años antes de Cristo. Nadie se baña en el mismo río dos veces. ¿Por qué razón? Porque el segundo ya pasó, yo soy más viejo un segundo, el agua del río ya corrió, es imposible bañarse en la misma agua en un río. De manera que esta aplicación en esta línea de pensamiento, que el tiempo corre y no se detiene, al igual que corre el agua de un río, uno debe aprovechar bien el tiempo. Eso es lo que el Eclesiastés aconseja en este capítulo y versículo ya leído. Esa frase, lo que te venga a la mano a hacer, eso se refiere a todo lo que está disponible para nosotros, a lo que está dentro de la posibilidad de cada uno, lo que podemos hacer, porque hay cosas que no podemos hacer, pero hay muchas que sí podemos hacer. Y cuando se nos presente en la vida algo que podemos hacer, debemos hacerla de manera entusiasta, activa, enérgica, práctica. Cualquier cosa que debamos hacer, hay que hacerla bien. Si hay algo que tenemos que hacer, lo debemos hacer y hacerlo bien, porque pasaremos una sola vez por esta vida, por esta clase, por este estilo de vida, solo pasaremos una vez, y hay que hacer las cosas bien. Lo que se nos presente en la vida para hacerlo, hay que hacerlo bien. Y la segunda frase, hazlo según tus fuerzas. Con ella, el libro del Eclesiastés nos da a entender que todas las actividades humanas debemos cumplirlas poniendo nuestro corazón, nuestro sentimiento, el mejor empeño, el mejor deseo de hacer las cosas. Como ya les dije, con entusiasmo, con prontitud. No dejar las cosas que podemos hacer hoy, dejarlas para mañana. Eso es un error gravísimo sobre la faz del planeta Tierra. Así que hazlo según tus fuerzas, hazlo de la mejor manera, pon en aquello que vas a hacer tu mejor esfuerzo. Hay un filósofo francés, existencialistas, los que consideran la vida únicamente desde su propio punto de vista, llamado Jean-Paul Sartre, fallecido recientemente todavía en el año 1980. Él fue el que hizo famosa esta frase: la felicidad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace. Hay una diferencia abismal entre esas dos cosas. La felicidad no consiste en hacer lo que uno quiere como si fuera el rey de Francia. Yo hago lo que me da mi real gana. Eso no es ser feliz. Ser feliz es hacer lo que uno quiere y que le da felicidad. En esta línea de pensamiento que estamos desarrollando,
La vocación, el llamamiento para lo que uno será en la vida es fácil encontrarlo. Simplemente tiene que hacer lo que a uno lo haga feliz hacer. Les he contado de la Madre Teresa de Calcuta que bañaba a los leprosos. Una actriz famosa la vio a la distancia. Cuando la madre terminó, ella se acercó y le dijo: Madre, yo no haría eso que usted ha hecho de bañar a los leprosos ni que me pagaran $1.000.000. La Madre Teresa le respondió: yo tampoco, porque yo no lo hago porque me paguen $1.000.000. La Madre Teresa de Calcuta hacía lo que hacía porque la hacía feliz. Aristóteles, el filósofo griego clásico, decía que todo lo que nos hace felices es lo que deberíamos hacer en nuestra vida. En aquel libro llamado Ética a Nicómaco, que era un hijo de él y le dedicó su libro, allí dice que uno debe de hacer lo que lo hace feliz, aun cuando parezca que es un objetivo egoísta el que uno tiene en la vida. ¿Qué van a hacer ustedes, jóvenes estudiantes? ¿Qué título ganarán en la universidad? ¿Cuál es el llamamiento para hacer en su vida? ¿Qué carrera universitaria estudiarán mientras tengan el apoyo de sus papás? Incondicional ese apoyo. Hay exámenes que les hacen, pruebas psicológicas para determinar la vocación. Pero es fácil si ustedes se preguntan: ¿qué haría yo por el resto de mi vida sin que me pagaran un centavo y que me hiciera feliz? Precisamente eso que los hiciera feliz hacer, sin que les pagaran un centavo, esa es la vocación, el llamamiento de su vida. Como dijo el Eclesiastés, la muerte es el fin de toda oportunidad para esta vida. Por tanto, jóvenes estudiantes, papás y mamás, en este año 2022 que está casi por terminar, queridos estudiantes de bachillerato que su año lectivo terminará dentro de poco, en estos pocos días de clase que les restan, ¿cómo pueden aprovechar bien el tiempo? Que el Eclesiastés capítulo 3 también nos dice: hay tiempo para todo. ¿Cómo pueden aprovechar bien este poco tiempo lectivo que les resta en este año 2022? Reciban bien las últimas clases. ¿Qué significa recibir bien las últimas clases? Significa que van a estar atentos, que van a estar en silencio. Como dijo la doctora María Malinali Montessori hace más de 100 años, y que los científicos han comprobado la veracidad de los descubrimientos de la señora Montessori. Hay que estar en silencio. Solo en el silencio se da el proceso de enseñanza-aprendizaje en el cerebro humano. En el silencio absoluto, decía ella. Escuchen al profesor, a la profesora. No lo oigan, escúchenlo. Escuchar significa oír prestando atención, no platicando, levantándose, pidiendo prestada una otra cosa, molestando, chistando. Están oyendo: sí, lo estoy oyendo, profesor, la estoy oyendo, profesora, pero no la están escuchando, no le están prestando su atención. Y al estar hablando, al estar haciendo ruidos, no se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje en su cerebro. Quedará sin fruto, tiempo perdido. Pregúntenle a sus papás. Los abuelitos decían: el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. Así que no aprovechen, no pierdan el tiempo, aprovechen el tiempo. Hay una película que tiene como título La Sociedad de los Poetas Muertos. Ahí lo pueden buscar en la red de internet. Trata de la vida de un profesor de la vida real. Y este profesor les decía en latín: carpe diem, que significa aprovechen el tiempo. Son poquitos días del año lectivo. Aprovechenlos al máximo. Ya viene el examen de PAES, ya viene la universidad. Aprovechen el tiempo al máximo.
como el Eclesiastés también nos lo aconseja. Tomen apuntes, por el amor de Dios, compran cuadernos caros. A su papá y a su mamá le exigen que sean de los mejores cuadernos y resulta que terminan el año y ni lo ocuparon, ni lo terminaron. ¿Por qué? Porque no escribieron nada. Pueden pasarse toda la hora oyendo al profesor o a la profesora y no toman ningún apunte de las cosas que les parecen importantes. Todo lo que el profesor y la profesora diga como que fuera un acta, tomen apuntes de clase. Y si el profesor y la profesora escriben algo en la pizarra, eso es más importante para el profesor y la profesora. Y quiere que ustedes lo aprendan bien y por eso escríbanlo en su cuaderno. Y hay profesores y profesoras que de los apuntes de clase sacan las preguntas de los exámenes o de lo dicho en clase, de lo visto en clase, de lo desarrollado en clase. Y si ustedes no tienen un registro, son aquellos estudiantes que cuando llegan a la casa el papá y la mamá le pregunta, ¿qué aprendiste hoy? Nada. ¿Cómo que no aprendiste nada? No, si no aprendí nada. ¿Y qué vieron hoy? Pues nada. ¿Y qué dijo el profesor? Nada. ¿Y cómo se puede pasar una hora a clase el profesor o la profesora sin hacer o decir nada? No, si no dijo nada. Lo que pasa es que no escribieron nada de lo que dijo el profesor o la profesora. Después, cuando llegan al examen, ustedes repasan sus apuntes de clase. Solo 10 van a tener de calificación. Así que aprovechen bien el tiempo. El tiempo es breve. Después no hay oportunidad. Si aplazan un año, así lloren, así rueguen, así supliquen, no pueden volver al pasado a corregir los errores por los cuales no estudiaron como debían estudiar el año pasado. Siempre le digo a los niños y las niñas, un año aplazado es un año perdido de pago de colegio, de transporte, de alimentación, de vivienda, de energía eléctrica, de agua potable, de red de internet, de computadora, de cuadernos, de uniformes, de zapatos, de jabón, de champú. Todo un año de gastos echado en el depósito de la basura porque no se aprovechó bien el tiempo. Aprovechenlo bien, es precioso, es valioso. El esfuerzo de su papá y de su mamá vale la pena. Que cosechen buenas calificaciones al fin de este año lectivo, por el amor de Dios. Hagan sus tareas a tiempo, entréguenlas a tiempo. Pregunten cuando tengan duda. No importa si los demás se burlan. Los tontos son los que no preguntan y se quedan con la duda por el resto de la vida. Tonto en la calificación psicológica que ocupa poquito el cerebro para pensar. No lo he dicho como una mala palabra o una mala expresión, sino que el que razona poquito se burla del que pregunta, pero el que no pregunta es el que usa poquito su cerebro para pensar y razonar, que para eso fue que Dios nos lo dio. Pero como no sentimos que nos pesa y lo andamos paseando para todos lados. El cerebro es para pensar. Pregunten cuando tengan duda. Yo he visto que los profesores aquí son amables. Los vienen a buscar al salón de los profesores y allí les contestan sus preguntas. Los he visto tomando café, comiéndose su refrigerio y contestándoles sus preguntas, enseñándoles algunas cosas, calificándoles algo. Los he visto en los pasillos, en donde quiera que están los profesores cuidando a la zona. Allí les están contestando sus preguntas. Para eso están. Pregunten en el aula de clase o en cualquier otro momento. Tengan una disciplina correcta para estudiar. No van a estudiar en la cama, van a buscar un lugar ventilado, iluminado, donde ya tienen todo preparado en su escritorio. Si están con el control remoto en la mano y viendo la televisión, van a aplazar. Si están oyendo música con los audífonos o con la computadora, no, si yo así puedo estudiar, sí puedes estudiar, pero vas a aplazar. Estudia bien, lo que te venga a la mano para hacer, hazlo bien, hazlo según tus fuerzas, con tu empeño, con tu entusiasmo. Ya habrá tiempo para jugar, ya habrá tiempo para ver la televisión, ya habrá tiempo para el juego de video, ya habrá tiempo para ver el TikTok, el WhatsApp, el Facebook y cualquier otra red social. Ya habrá tiempo, ahorita es tiempo de estudiar. Que mira, vamos a ir a pasear, vayan ustedes, yo 10 en todas las materias. Este año 2022 es mi año en que me gano la beca
para estudiar en Alemania, para estudiar en Francia, en China, en Japón, en Argentina, en Canadá, en Brasil, a donde ustedes quieran. Les he dicho que todas las embajadas acreditadas en el país dan beca para estudios universitarios y todos los años se quedan decenas de becas que nadie fue a pedir. Así que este año 2022 es el año del triunfo, del éxito académico, el año del orgullo, de la satisfacción para ustedes y para satisfacción de sus papás y de toda su familia. Estudien bien, háganlo bien, aprovechen el tiempo, háganlo según sus fuerzas. Y que al final de este año lectivo, que está prontito a llegar, tengamos una serie de cosechas de éxito. Esa es mi oración para todos ustedes. Dios quiere bendecir a las familias de la tierra. Gracias, Señor. Bendice a estos niños y niñas. Bendice a estos papás y mamás. Bendice a sus hermanitos menores si es que los tienen, para que vean su buen ejemplo, que aprovechan bien el tiempo, que el estudio que les ha venido a la vida para hacerlo, que lo hagan bien y que cosechen éxitos académicos, económicos, materiales y por supuesto espirituales. Bendice a cada familia de acuerdo a su propia necesidad. Bendice a estos niños y niñas, que los felicitemos, que los abracemos al final de este año lectivo porque solo buenas calificaciones obtuvieron. En el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que con su ayuda hagan como he dicho, así sea.